¿Y tú? Sí, lo logré. ¿Cómo estáis, Seba? Sí, Muy bien. vamos, ¿qué Eh, se puede? ¿Empezamos al tiro o esperamos que conecte a alguien? Ya se empezaron a sí, conectar. mira, ahí se está conectando ¿Cómo ha gente. estado tu Parece día? que ahí nos están viendo en vivo. Uf, intenso. Estoy con un resfrío que me llegó ayer, el resfrío de una, porque estaba muy bien antes de ayer, y ayer, pum, resfrío a la cama, a descansar, a dormir, a ver cuáles eran mis preocupaciones, mis problemas, y hoy día ya estoy mucho mejor. Pero se enferma la familia, se enferma el entorno y, bueno, pasan cosas, ¿no? En Muy fin. bien, ¿Tú? un poquito ajetreado aún porque vengo llegando, pero vamos que se Sí. puede. Oye, démosle con el propósito de la Va. noche, que es el propósito. Me encanta. Me encanta hablar del propósito y me Es encanta muy que el bueno. propósito de hoy día en Tenemos la noche que sea el como propósito. partir explicando qué es el propósito, ¿o no? Sí, yo también El creo. propósito Yo también es creo. ¿Qué lo es que el hace propósito levantarme para todas ti, las Seba? mañanas, lo que me da energía en el día para hacer mis quehaceres, lo que me hace querer hacer algo, lo que me da el punch para seguir y con lo que me duermo. Que heavy. Es heavy en verdad cuando de repente uno conoce o Sí, empieza a porque interiorizarse igual un es poco súper en el tema del complejo. A propósito, mí ¿no me, te me pasa? costó un mundo entenderlo y definir mi propósito, porque no es un solo propósito el que tengo en la vida. Nosotros todos tenemos muchos propósitos dependiendo de, o sea, no dependiendo, sino que en cada área de nuestras vidas tenemos un propósito. Y podríamos englobar que tenemos un propósito final. Y quizás lo podríamos decir al final, pero es el final del live Claro. pasado. El propósito estaba ahí, pero le dividimos en estos pequeños objetivos y estas pequeñas como ideas que queremos hacer algo y dando el propósito de las distintas áreas que tenemos. El propósito de vida, el propósito laboral, el propósito con mis amigos, el propósito con mi familia, el propósito con mi entorno, el propósito con... ¿Qué más puede ser los propósitos? Y en, Ah, claro, y los propósitos van y en cambiando. cada etapa de Cuando la uno vida era también, ¿no? joven, en esos tiempos veinteañeros, el propósito era pasarlo Claro, bien. claro. A los 30 era tener un buen trabajo y generar algo de recursos. Y a medida que va pasando la vida, te vas dando cuenta que el propósito es vivir. Y a los 40 el propósito es vivir, eso mismo te iba a decir. Oye, para mí el propósito, además de todas las cosas que dijiste, eso es, pucha, que es lo que me levanta cada mañana, es lo que, con lo que me acuesto todos los días y todo, también yo entendí que el propósito para mí era mucho más allá que el yo, como que el propósito también es un poco lo que yo quiero trascender o que quiero traspasar o dejar en mi entorno como enseñanza también. O sea, además que sea algo propio por lo que yo quiero trabajar día a día y por lo que yo me muevo todos los días, también es algo que yo quiero, pum, Sí, plasmar en mi no, entorno. No sé si por, eso te pasa a ti. el sí, porque me pasó mucho rato. El no, porque hoy día creo que el propósito tiene que ser tan interno para mí que ya dejó de ser una... Dejé de querer mostrarlo hacia afuera. Yo ya no informo mis propósitos. Antes me era más importante. Oye, bueno, sí, es como proceso también. Espérame, no somos muchos acá, pero igual les quiero preguntar a los que están ahora en línea si conocen el propósito. Pongámoslo de vida, y si alguien tiene algún propósito más específico, así como que pongan sí, no, que nos vayan contando un poco mientras nosotros vamos hablando. Claro.
y vamos traspasando también nuestra experiencia. Igual siempre es interesante. De repente, las personas que van a ver el live también, déjennos en los comentarios cuál es su propósito y si les hace sentido hablar del propósito. Porque estos son, no sé, hay talleres que generan el propósito, hay cursos que generan el propósito, y una palabra tan sencilla, pero hay el dato, tú me diste el dato, te lo voy a robar al tiro yo, el 5% de las personas tiene propósito. Ese yo ya lo sabía, y es verdad. Y esto no sé, yo creo que lo escuchaste en el curso Fénix, yo lo escuché ahí, en una de los cursos, y decía, el que las personas no sean exitosas y que las personas no logren sus objetivos es porque no tienen el propósito. Y eso, eso incluso es el por qué te vas a levantar en las mañanas aunque te delata, aunque haga frío, aunque queráis quedarte en la casita así abrigadito, sobre todo ahora en invierno. Y eso hace un cambio gigantesco. Cuando tú tenías la actitud, sabes tu propósito, no hay nada que te detenga, no hay un mal humor de la gente, si eres una persona que atiende al cliente, eres una persona que atiende bien, porque entiendes tu propósito. Es que traspasa todas las barreras, básicamente, el propósito, porque finalmente el propósito es como un estilo de vida, es como más allá de un querer ser. Y bueno, el dato del 5% lo saqué de mi curso de coaching, la maestría que hice el año pasado, y es igual impactante entender que el 95% de la gente no tiene un propósito por cual vivir, o hay mucha de esa gente también que puede estar viviendo por un propósito, pero que no lo tiene concientizado, ¿cachai? O sea, estamos hablando que un 5% de las personas tiene un propósito concientizado por el cual vivir, ya sea en cualquiera de las líneas o etapas de vida que mencionamos un rato. Y me llama mucho la atención porque de repente tú, bueno, estos son temas que uno de repente habla con gente, a veces no mucho, pero tú le preguntas a una persona así como, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y te dicen, ser feliz. Y es como, ok, pero ¿cuál es el propósito de tu vida? Porque no por ser feliz te vayas a levantar todos los días, no por ser feliz vayas a tener un trabajo, vayas a hacer algo que te llena, y no por ser feliz vaya como a traspasar toda esta información que le estás haciendo como a otras personas, como, pucha, perdón que se los diga, pero Es una siento actitud que de ser vida feliz que es un debiese ser propósito, ¿cachai? permanente, en lo posible, porque no todo el mundo, en todo momento podemos ser felices. Yo, yo Claro. Y un poco enganchándome de lo que hablamos el jueves pasado, que eh, como que ser feliz o vivir en bienestar no es que estés feliz y contento todo el día, no, es entender que hay situaciones buenas, situaciones malas, pero ver cómo tú te enfrentas a esa situación. Solo quería hacer un paréntesis para la persona que, o sea, o si hay alguien por ahí que dice que su propósito es ser feliz, tampoco para que no se sienta mal, pero sí o sí entiendo claro, que pero es ahí como la una actitud pregunta de vida, es, más que un propósito. ¿para qué vivo? Porque ahí, ¿por qué vivo? Claro, para ser feliz, para estar en calma, pero ¿para qué? De nuevo, la pregunta mágica del momento, ¿para qué? ¿Para qué? Es que amo cambiar el por qué por el para qué. Lo amo porque es un cambio de paradigma, es un cambio de estilo de vida, es un cambio de todo. Antes siempre vivíamos, o sea, yo antes siempre vivía con el por qué me pasa esto, por qué esto otro, por qué, pero cuando cambié al para qué, o sea, desde ahí, desde que me empecé a terapiar, por supuesto, hace 3 4 años atrás, y empecé todo este proceso a cambiar el por qué, para qué, y empezar a descubrir mi propósito, o sea, te juro que yo siento que mi vida Obvio. cambió. O sea, literal, cambió, del cielo a la tierra, cambió. Y, y cambió también el descubrir mi propósito. O sea, yo ahora de verdad, a ver, siendo súper plana y súper como sin quizás entrar en muchos detalles, para mí esto es parte del propósito de mi vida, ¿cachai? Porque estoy resfriada,
porque podría haber dicho, loco, sabes que me quedo acostadita en mi cama, porque siento que tengo un poco de fiebre, pero nada de eso me apaga como mi deseo ardiente que tengo adentro de hablar contigo estos temas, porque sé que los puedo hablar contigo como abiertamente y podemos traspasar esta información a más gente para que puedan vivir como en esta onda un poco más de bienestar y con un propósito Sí. de finalmente el Igual, para si qué es estás que viviendo esta vida. voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor una cosa. Desde la biodecodificación, nosotros entendemos que las enfermedades tienen un para qué. Y te lo voy a poner en el resfrío, para que también se entienda un poco desde otra perspectiva. ¿Para qué nos resfriamos? Porque todo el mundo, ¿por qué nos resfriamos? Ah, es que andabas a pata pelada, ah, es que pasaste frío, ah, es que anda un bicho raro en algunos lados. Y uno dice, cuando empieza a entender la sintomatología de ciertas enfermedades, uno dice, ya, efectivamente, te puede haber pegado un bicho de un niño, sí, te puede haber dolido un poco la guata y entrado en alguna razón, pero tu cuerpo reaccionó a ese bicho de alguna forma. Todos nosotros tenemos los anticuerpos necesarios para defendernos, pero de repente nos agarra un resfrío. Y ese resfrío tiene un objetivo, Sí. un propósito. ¿Cachai? Y ahí yo, con este ejemplo que viene de la biodecodificación, que a mí me encanta hoy día, digo ya, el resfrío, ¿para qué te dio resfrío? No por qué te dio resfrío, ¿para qué? ¿Qué te pasó? La pregunta no la tenés que responder tú, porque ya lo hablamos. Pero si la quieres dar tú, adelante. En general, nuestro cuerpo nos va a decir cuando nos agarramos un pequeño resfrío, porque necesita mostrarte que estás preocupado o estás sobrepensando una situación que te tiene en alguna emoción. Sí, Si, por ejemplo, ese resfrío te duele tienes con dolor de cabeza y un poco de sí. romaizo y mucho dolor de garganta, algo no estás diciendo, algo te tiene triste y algo estás sobrepensando. Así de simple te está diciendo el cuerpo para qué te está avisando estas cosas. Deja de pensar, empieza a no tener tristeza con los mocos y empieza a hablar. Y cuando uno empieza a entender Ya, eso, el para qué, el sí, es que, propósito, entonces ya, ¿qué tengo que hablar? ¿Por qué estoy triste y por qué estoy sobrepensando esta situación? Cuando tengas esas tres razones y lo hables o lo resignifiques, se te va a acabar el resfrío. Y lo que te decía, esas personas que viven resfriadas sí, 1000 años, es todo el heavy. invierno, es porque viven en ese problema constantemente y no salen. Y claro, el cuerpo aprovecha ese bichito que está en todos lados y te lo hace mostrar. Por favor, no lo lleven a los bichos que pasaron años anteriores y cosas que son otro sintomología y otras cosas. El resfrío común, por favor. Bueno, de hecho, en esta familia, que somos cuatro, es súper evidente lo que pasa con el resfrío, porque llega el Martín resfriado, que a él le pasa todo, ¿cachai? Y sabemos claramente por qué él se resfría. Pero la Amanda, por ejemplo, bueno, Cristian también de repente sube, baja, a mí me cuesta mucho que me peguen los resfríos, me pegó ahora, pero la Amanda es heavy que nunca se resfría, nunca. Y vive en la misma casa, en las mismas murallas, duerme con el Martín y nunca se resfría. Y ella ayer nos dijo, yo no me resfrío porque yo no pienso en toser, porque yo no pienso en estornudar y porque yo no pienso en estar resfriada. Porque a mí me gusta ir a la escuela y yo no me voy a resfriar. Tate. ¿Listo? Y ella nunca se resfrió, pues. Cambio nosotros tres, que nos están pasando cosas, ¿para que nos estamos resfriando? Mira, la Ale dice ahí que también estuvo resfriada con herpes y hartas El cosas. herpes, Ale, nosotros también lo hemos hablado. También, yo creo que con ¿para esta qué? conversación estás El entendiendo un poco del herpes por qué, es del del insatisfacción o para qué te culpabilidad de resfriamos. algo. Y en un Heavy. contexto Sí. bastante personal. Mira,
por si acaso, para que la Ale se vea. Te voy a dejar Pero entiendan, conectada ahí el con la mundo, el Ale. mundo en general tiene un propósito. Mira, dice que está Y nosotros entendiendo, también sí. tenemos que tener un propósito y lo tenemos que tener claro. Porque cuando entendemos ese Sí, propósito, no solo nos levantamos con un poquito más de sí. ánimo, nos acostamos con ganas de que sea el otro día, o incluso nos acostamos pensando de que mi cuerpo debe descansar porque mañana tengo que estar muy bien para seguir en esto. Tengo que cuidarme. Cuando entendemos el propósito, empezamos a Claro, autocuidarnos y empezamos a tener bienestar. Que la palabra clave de todo este bajo el árbol va a empezar a ser bienestar. Porque el propósito sí tiene que ver con el bienestar. sí, po. Es que el propósito es como, es tu bienestar. Lo que pasa es que, ay, últimamente siento que se está hablando mucho como de todas estas palabras como nuevas, como que está un poco como sobrevendido quizás ciertos temas, pero es increíble que cuando uno los entiende y lo traspasas a tu vida personal, te vas dando cuenta de cómo estás viviendo la vida. Hoy día, por ejemplo, la Jechu nos mandó un video que decía como, eh, trabajas 8 horas para comer en 15 minutos, trabajas 6 días para vivir uno, o trabajas 8 horas para trasladarte en 2 y después jugar con tus hijos 2 para poder descansar. Y yo decía, qué heavy, o sea, lo entiendo, entiendo que la vida es así, entiendo que estamos acostumbrados en una sociedad que se mueve de una cierta manera, pero también entiendo que cuando uno encuentra su propósito, todo esto lo puedes complementar y toda esa rueda en la que estás metido, la puedes mirar con otros ojos y vivirla más en bienestar. O sea, entendiendo que los trabajos son necesarios, entendiendo los horarios de trabajo que tenemos en Chile, entendiendo todo eso, cuando tú estás en una rueda y lo estás pasando mal, es como un warning para decir, como, pucha, si le encontráis el propósito a tu pega, míralo con otros ojos para que sea desde el bienestar y no desde pasarlo mal, porque tú puedes tener una pega incluso de trabajar más de 8 horas diarias, pero si la haces desde el propósito, es como, es, es como que lo estás haciendo in situ, es como que te gusta, ¿cachai? Como que, qué rico, mañana me va a levantar para seguir trabajando, ¿cachai? No como esas típicas frases como, ah, ya llegó el lunes, o ah, por fin es viernes, como que, pucha, yo digo, bueno, ¿cachai? O sea, siento que es factible como poner una pausa ahí y decir, ¿cuál es mi propósito de estar acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y darle, puede ser exactamente la misma pega que tenía hace 10 años, pero como decís tú, resignificándola puede ser algo totalmente diferente Obvio, y que te llene tanto y a esto ti vale no como solamente para para las mejorar tu personas que entorno también. trabajan. Hay personas que no trabajan y viven una vida así como pucha, es que no sé, o incluso cuando no tienen trabajo. Y el propósito es solamente encontrar pega. Y los demás aspectos de tu vida, ¿dónde se fueron? Porque de verdad es súper importante separar esto. Uno puede tener un propósito laboral. Yo quiero cumplir un rol determinado en una sociedad. Tengo un propósito personal para ese trabajo. Yo estoy yendo a trabajar porque a mí me gusta viajar y quiero juntar recursos para poder viajar. Yo tengo un propósito familiar, si es que tengo una familia, si es que quiero tenerla, tengo un propósito con mi cuerpo, tengo que cuidarlo. ¿Cómo lo estoy cuidando? ¿Para qué cuidar mi cuerpo? Tengo que cuidar mi mente, tengo que ocuparme también de mi espiritualidad, que es algo que estamos dejando de lado todos. Todo tiene un propósito. Al final, ¿cuál es el propósito de tener fe? ¿Cuál es el propósito de hacer ejercicio? ¿Cuál es el propósito de trabajar? ¿Cuál es el propósito de ir y tener una tarde con tu polola? ¿Cuál es el propósito de todo? Incluso, ¿cuál es el propósito de comer? Porque si estás comiendo McDonald's todos los días, ¿cuál es tu propósito? Porque yo, si lo Sí, veo y tú me cuentas eso, yo te voy a decir, te estás claro. matando. Tu propósito es morir, porque no te estás jugando en absolutamente nada, ¿cachai? Tus acciones Claro. definen también tu propósito. Quizás de repente hay muchas personas.
que no lo tienen definido, que no lo saben y no, O sea, no lo han verbalizado. Pero también puede ser que revisa tus acciones, qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace sonreír, qué es lo que ves que te llama la atención. Por ejemplo, lo que tú decías, para mí es igual que a ti. Mi propósito hoy día es comunicar parte del proceso de las cosas que yo he vivido, no porque quiero que mi ego se satisfaga para que todo el mundo sepa lo bacán que fui o lo bacán que soy. Nada, al contrario. Si, es como, ¿sabéis qué? Si yo encontré esto, ¿por qué otros no lo pueden encontrar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar con un granito de arena y decir, me ¿sabéis pasa qué? exactamente. Mira, yo hice todas estas cosas para poder encontrar mi propósito, mis objetivos, para cuidarme, para poder darle sentido a lo que estaba haciendo. Porque claro, sin sentido, ¿qué propósito podríamos o sea, como sinónimo, sentido? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el sentido de despertarme en las mañanas? Porque si me despierto Claro, cansado y, ay, qué lata, todos los días tengo, y todos los días lo mismo al final. Entramos a la rueda del ratón. es que Entramos a todos una los rueda del días va a ser una ratón carga, a po. girar y correr sin sentido, sin un norte, sin una... Entonces, cuando uno habla y dice el 5% de las personas tiene un propósito de la vida, quiere decir que hay un 5% de las personas que son libres, responsables de sí mismos y felices. Todo el resto del 95%, porque me incluyo yo, a pesar de que puedo tener ciertos propósitos, todavía no logro encontrar el propósito final. Y hay mañanas que me dan una lata terrible y hay noches que lo único que quiero es dormir, pero por dormir, ¿no? Pero qué rico ser de ese 5%. Para llegar no es solamente, porque aquí no estamos hablando del 5% que se hace rico, es el 5% que tiene un propósito que da lo mismo en las condiciones económicas, sociales e incluso corporales que tenga. Son felices, están en calma, están felices cumpliendo su propósito y tienen una razón de ser. Bueno, me pasa mucho que yo, pre-pandemia, o sea, vida de familia muy normal. Fui al colegio, fui a la universidad, estudié, me enamoré, me casé, los hijos, la casa, el perro, no sé qué, lo que hemos hablado de repente, bien. Pero esa cuestión que yo decía en la guata, como algo me falta, como que, oye, pero tenía una pega espectacular, mediodía, me pagaban bien, mediodía cuando los niños iban al jardín, entonces en la tarde podía estar con ellos, bacán, pero la guata ahí de nuevo, algo me falta, no sé qué. Oye, ¿viví bien? No, no, vivo en un departamento, la raja, al frente vivía mi mamá en una casa, todo atómico, como, pero de nuevo, la guata ahí, como que algo me falta, como que si tú veías todas las aristas de mi vida, eran como bacanes, perfectas, ¿cachai? Onda, no sé, familia bien, los hijos bien, como todo dentro de todo bien, ¿cachai? Altos y bajos, como siempre, lo que hemos hablado y todo. Pero mi guata me decía que algo me faltaba, mi guata me hablaba, pero yo no sabía dónde agarrarme, ¿cachai? Porque nunca había hablado de estos temas, porque no sabía que existía esto, porque nunca había como, nunca me había acercado a estos temas. Hasta que, ¡pum!, pandemia, crisis de pánico, tum, psicólogo, psiquiatra, terapia, pum, coaching, y me pongo a estudiar y es como que se hubiese abierto una ventana así gigante, pum, y es como empecé a descubrir qué era lo que yo quería hacer en mi vida y entendí que yo estaba viviendo mi vida y que nadie más iba a poder vivir mi vida. Y si esa vida yo la podía vivir con propósito, era como, qué bacán, ¿cachai? Como, como que antes no había nada malo, ¿cachai? Pero ahora es todo más de lo bueno. Y es poder llegar a ese equilibrio de vivir en bienestar. Y si tú ahora me preguntáis, o sea, si la pía anterior la ponemos como en gráficos y la pía de ahora la ponía en gráfico, está todo así en una ola, o sea, es una montaña rusa, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo te diría que la estabilidad familiar es lo único que sigue parejo, ¿cachai? Y si es que, porque los niños están más grandes, niños grandes, problemas grandes. Pero el vivir desde mi propósito y el despertarme todos los días a hacer lo que me gusta hacer y el despertarme con ganas y me despierto a las
más temprano que antes, ¿cachai? Y de repente me acuesto más tarde, pero descanso mucho mejor, aunque no duerma las 12 horas de antes, es como heavy, como cambia todo con un simple cambio de paradigma o con un simple encontrar el propósito de tu vida para poder vivirlo, para poder vivir tu vida desde ahí. Y claramente todas las cosas que me pasaban en mi guata se calmaron y mutaron hacia una intuición que siento yo que hoy día tengo, pero a nivel estratosférico, ¿cachai? Como que de verdad siento que mi intuición, o sea, que lo que antes mi guata me hablaba era pura intuición, solo que ahora como que la entrené y tengo una intuición que ya me sale como por los poros, ¿cachai? Y que siento que es parte de mi don para Sí, vivir desde mi yo no propósito. tengo tu intensidad, yo soy más tranquilo. Es que me apasiona este tema desde que lo conocí o desde que lo entendí, como que me empecé a apasionar mucho con estas cosas, porque un poco lo que decías tú antes, como que, o sea, yo, mamá así agotada, mamá con los dos cabros chicos, con la casa, con la pega, como de verdad vivía estresada, vivía mal, como que lo pasaba mal, siendo que todas las aristas estaban bien, vivía mal. Y yo pude salir de ahí, ¿cachai? Pude salir de ahí haciendo pequeños cambios. Y cuando yo miro para el lado y veo una mamá que está igual de mal, como que ganas de decirle, loco, yo te puedo acompañar. No, no te estoy diciendo que cambies de familia, ni que cambies de pega, ni que te cambies de casa, nada. Es solo pequeños cambios en tu vida para que te encuentres contigo y sepas desde dónde quieres vivir. Es solo eso, ¿cachai? Entonces, claro, para mí mi propósito en la vida hoy, en este momento, es ese, y es poder acompañar quizás a más personas que no lo estén pasando tan bien, a que lo puedan pasar bien, ¿cachai? Y descubrir ese propósito, Bueno, te juro que me hay hace un vibrar, concepto que se me hace llama vibrar. Ikigai, que se puede buscar en internet. Ikigai es una palabra japonesa ¿Cuánto? que significa la razón de ser. ¿Ya? Y es como una serie de círculos que se sobreponen, que habla de la pasión, la misión, la profesión y la vocación. Y cuando uno une esos cuatro grandes ítems y círculos, te definen tu ikigai, tu razón de ser. Entonces, por ejemplo, yo no tengo idea cuál es mi propósito. Tenéis que preguntarte cuál es tu pasión. Y qué es lo que más amas hacer, ser, tener, lo que sea. ¿Cuál es tu pasión? Buscarla de distintas maneras. Por ejemplo, durante mucho rato Sí. mi pasión eran los juguetes. Me encantaban los juguetes y mi sueño ideal era trabajar en una, no juguetería, sino que en una, como Hasbro, diseñando juguetes. Nunca lo cumplí, pero fue porque por alguna razón dije, Maravilloso. esa pasión no era suficiente con mi misión. Porque la misión, ¿qué es lo que el mundo necesita? Pucha, el Claro. mundo no necesita juguetes. Para mí, desde mi punto de vista. Porque los niños se pueden, después cuando uno va entendiendo, el niño se Claro. puede divertir con un pedazo de cartón, un lápiz y con un hilo. Y de eso puede escribir una historia y el lápiz es una varita mágica, el cartón se transforma en auto, barco, avión y los juguetes dejaron de existir. Y la imaginación, todo. Y definir cuál es Claro. la pasión, o sea, perdón, la vocación. ¿Cuál es tu vocación de servicio? ¿Cuál es tu ganas por eso que, por lo que te pueden pagar, Sí. que tiene que ver con la profesión, pero la vocación tiene que ver como entre la profesión y la vocación? Yo creo que muchas personas nos cuesta entenderlo, porque muchas personas estudiamos una profesión sin saber ni tener la vocación. ¿Por qué? Porque muchas personas estudian, por ejemplo, medicina, derecho, muchos Sí. ingenieros, no porque creen que el mundo necesita algo, ni porque eres bueno para eso. ¿Por qué? Es que es lo que me va a dar plata. Es que mi papá era doctor, mi papá era abogado, mi papá era, entonces, como yo tengo que ser más o menos parecido a ellos, listo. Y no encontré ni mi vocación, ni tampoco estoy encontrando mi profesión.
Y la profesión hoy día, por si acaso, para todos nosotros, ya no significa tener solo un título, porque más encima podría estudiar en línea por cualquier tipo de plataforma y tener una profesión nueva, porque al final la profesión ya no es solo el título, sino que es la capacidad, el conocimiento y las ganas de solucionar algo o de entregar un servicio. Esa puede ser mi profesión. Hoy día incluso podemos decir que un youtuber es una Claro, profesión. Y es ridículo decirlo hoy día todavía. Pero en 2 años más, claro. ser youtuber va a ser profesional. Porque va a estar ganando plata, va a estar viviendo de eso, va a estar Sí, entregando. po. Y esos youtubers tienen una diferencia con una profesión normal. Tienen vocación de servicio. Algo quieren informar. Nosotros en este minuto, nuestra Eso mismo vocación te iba a decir. es informar. No es porque queremos vernos en Informe. pantalla. Nuestra vocación tiene que ver con comunicar. Mi profesión, o sea, tu No. profesión, ingeniera, y mi profesión, diseño, soy diseñador, con, con todo. No, no es mi profesión. Yo, de hecho, yo hoy día me defino como solucionador de problemas y diseñador No, de emociones, cualquier cosa menos diseñador. Ya como que el diseño ya dejó, sí, eso estudié, pero no es mi profesión, y menos mi vocación. Entonces, cuando uno, claro, ¿qué te pasa? claro, a mí me pasa. A mí me pasa decir, no, yo soy ingeniera, pero en verdad, onda, hoy día vivo Pero esa es tu soy vocación. asesora de bienestar. Porque tu profesión hoy día todavía no está válida, o sea, como Sí, profesión válida para el mundo, como palabra, no es muy válida. Po. Es como cuando uno claro. está trabajando en esta Herbalife ¿cómo se llaman estos, este mercado? Se me fue la palabra ya en mi cerebro. Redes de mercado. Es una Redes de carrera, mercadeo, redes es de una carrera mercadeo. completa. Y el gallo que se mete en estas redes de mercadeo hace una carrera en ese lugar y pasa a ser una profesión. Ahora, una profesión que muchas veces pasa a ser parte, porque hoy es que necesitaba un primer ingreso o un segundo ingreso y me meto a esta red de mercadeo. Y en el camino uno se va dando cuenta que empieza a ser tu vocación, porque ya no solamente tienes un producto o un servicio que ofrecer, sino que estás entregando bienestar a las otras personas. Y cuando tú le estás vendiendo un producto, sea alimenticio, sea una máquina, sea lo Sí, que po. sea, tú le estás vendiendo algo para que él se sienta mejor, se alimente mejor, esté mejor. Pero no, la manera de vender ya no es decirte, mira, este producto tiene estas condiciones. No, 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 no. Es, claro, un informe comercial. No, al contrario, hoy día es, Infomercial. oye, mira, ¿sabéis qué? Estas máquinas te van a sacar la arruga y esas arrugas te van a hacer sentir mejor, te van a aumentar la autoestima, vas a hacer sentir a tu mente más poderosa porque le estáis diciendo, cuídate, o cuando consumes un producto, tu cuerpo va a decir, ay, gracias, me estás entregando los Claro. nutrientes necesarios y vaya a estar más fuerte, vaya a estar mejor. Dejamos de vender un producto, entregamos un servicio de bienestar. Y ahí está nuestra vocación finalmente, De empujada en bienestar. una profesión nueva. Bueno, si al final eso es un poco lo que me pasó a mí, que, bueno, me metí en todo el tema, o sea, por mi transformación, el descubrir como mi propósito, que fue dentro de todo el coaching y el poder acompañar a mamás a salir como de esta rueda insostenible de repente de la maternidad, o sea, de todo lo que dejáis de lado por la maternidad, se me cruza esta empresa de red de multinivel, red de mercadeo, que es Nuskin, que finalmente, claro, como que lo que la gente ve o lo que yo puedo conversar contigo un poco lo mismo que decís tú, es la máquina para la arruga o el colágeno para sentirte mejor, qué sé yo, pero lo que hay detrás es tan profundo y tan grande que pasa a ser mi vocación, porque yo al final, yo a esa mamá que está en un hoyo, por decirlo así, le puedo ayudar a conseguir más dinero, a sentirse más, si se siente fea por la arruga, a sentirse como mejor mirándose al espejo. O definitivamente a transformar su vida por una red de multinivel que puede generarle ingresos, que le puede generar
otro tema de conversación que le puede generar un bienestar personal, que le puede generar un bienestar físico. Entonces a ellos, cuando junto todo como el bienestar físico y mental, y por eso ahora soy como la asesora del bienestar, porque es un todo, ¿cachai? No es solamente irme por la línea del coaching o irme por la línea de Nuskin, es porque mi propósito va basado con esta como, para mí es como una misión, es como, pucha, insisto, no sé, y quizás no es este el camino, pero es mostrarte que hay otros caminos. No es decirte que mi camino es el que vale, pero es mostrarte que hay otros caminos que se pueden hacer para vivir la vida desde lo que tú quieres vivir, que finalmente sea tu propósito y que logren llegar como al final con eso. Y me voy a detener un segundo para leer un mensaje que nos dejó la Lidia acá que dice: es probable que el propósito final de todos en esta tierra sea estar acá para aprender del ser. Y eso lo encuentro potentísimo, potente, pero a más no poder, porque el coaching que yo estudié es el transpersonal. Todos los coaching por lo general unen y ponen coherencia entre mente, cuerpo y corazón. ¿Cachai? Lo que pensamos con lo que decimos, con lo que actuamos o lo que sentimos. Pero el transpersonal te lleva al ser, que finalmente es mente, cuerpo, corazón, pero además espiritualidad. Es todo como, bueno, es el alma que trasciende en el tiempo, que es atemporal, que tenemos que llegar a ese ser para poder comprender del para qué estamos acá. Y ese encuentro que es un propósito, pero así máximo, máximo, porque más de los propósitos banales, un poco de banales, entre comillas, de lo que estamos hablando hoy día, de lo que te gusta hacer, por qué te levantáis, para qué te levantáis, qué así, etcétera, etcétera, llegar a la profundidad del ser, Sí, pues. es que a mí me toca Es que igual al final lo Lidia siento, tiene me razón, toca pues. la Tenemos fibra. que aprender a hacer. Y ahí es como hacer para tener. Y es simple. Pero tú no puedes tener para hacer, para hacer. Que al final del día todos lo hacen inverso. Creen que teniendo van a poder llegar a conocerse. Y no, es al revés. Yo me conozco, trabajo mi ser, voy a conocer mi propósito, mi misión, mi profesión, mi vocación, voy a poder hacer para poder empezar a tener. Y tener no solamente lo material, sino que también tener experiencias, tener aprendizajes, tener todo. Y cuando empieza uno a... Y por eso me gusta tanto y cuando dijimos hablar del propósito, porque podemos hablar, yo creo que ya llevamos 40 minutos, yo puedo hablar 2 horas más, pero como para ir cerrando y englobando ciertas ideas. El propósito es tan importante porque si yo defino mi propósito, puedo empezar a tener la razón de ser. Y una vez que lo tengo, empiezo a ver qué acciones voy a hacer para poder complacer a ese ser y estar más tranquilo, llegar a estar en calma. Y cada una de las decisiones que Claro. tomemos van a estar siendo coherentes con lo que yo soy, y así me van a llegar las experiencias, los objetos y todas las cosas que yo quiero tener coherentes nuevamente. Entonces, si yo soy X, hago X, voy a tener Sí. X. Eso es toda la razón. Y por eso el 5% de las personas nomás logran tener ese Exacto. propósito, porque es tan difícil ser coherente, es tan difícil el trabajo del ser, pero no porque yo diga que es difícil, no se puede hacer. Aparte que, perdón que ocupe la palabra, yo no debería usar la palabra difícil, No. debiese decir, es un desafío en realidad, para corregir, porque de verdad las palabras también Un desafío. nos matamos diciendo algo. No es Exacto. difícil, es un desafío. Es nuestro desafío hacerlo. Y hoy día yo posteé algo porque en la mañana estaba escuchando a mi maestro de biodecodificación que hablaba del trabajo y que decía que el trabajo significaba sacrificio y que cuando uno decía yo estoy trabajando, te estás sacrificando. Y decía, tú no puedes decir yo trabajo porque tú no te tienes por qué sacrificar en nada. Y le empecé a entender,
empecé a como, fue como, hoy tiene toda la razón, po. Y claro, empecé a googlear, obviamente, a ver cuáles son las diferencias, y aparece, no, pues nosotros nos tenemos que esforzar, no sacrificar. Y entender que cuando nosotros hacemos una acción desde nuestro esfuerzo, Exacto. que eso significa que es lo que yo puedo ser, hacer y nada más. Porque si yo me sacrifico por ti, por alguien, por cualquier cosa, voy a estar sufriendo. Estoy desde la víctima y ya partiendo desde la base de que me estoy sacrificando Sí, por ti. po. Ya victimuntos de una. ¿Por qué? No tienes que sacrificarte en nada. Tú pon tu mejor esfuerzo en todo. Y significa que estás dando lo que tú puedes. Si tú no eres seco Exacto. en matemáticas pluri no sé qué, no hagas matemáticas raras. No te fue, no te sacrifiques haciendo algo que te va a costar. Ponle esfuerzo a las cosas que te dan pasión, que es tu misión, que tienes profesión y tu vocación. Y vaya a empezar a ser más coherente y estar mejor. Al final, nosotros tuvimos como una reunión la semana pasada de equipo, buscando un poco como esto del propósito, y nos decíamos un poco lo que acabas de decir tú, pero lo pusimos en ejemplo en el día a día, ¿cachai? Ya, si tenéis tiempo libre y agarráis el teléfono y te metís a Instagram, ¿qué consumes? Cuál es tu target? ¿Qué es lo que a ti te gusta ver? ¿Cachai? Porque hay un millón de cosas para poder ver, pero ¿qué es lo que a ti te gusta? Eso que a ti te gusta es lo que te gusta. ¿Por qué tenés que inventar la rueda, básicamente? O sea, si a ti te gusta ver temas de biodecodificación, loco, tu propósito va por ahí, ¿cachai? Si a ti te gusta ver moda y ver todas las ofertas de Chain, no sé, esa es tu propósito y tu cuestión va por ahí. No te estoy diciendo que dejes tu pega y que te vayas a trabajar con Chain o no sé cómo lo hacen, pero si tú te estás dando cuenta que tu consumo diario te gusta hacer o ver ciertas cosas que tienen un patrón, ¿por qué tener que inventar la rueda? Ahí es. Sigue trabajando o sigue buscando pega o sigue haciendo lo que estás haciendo hoy día, pero cuando le das energía a tu propósito y mañana te quieres levantar para ver esos reels o para ver cómo poder hacerlo o qué sé yo, y que esa energía la puedas traspasar para las otras cosas que tienes que hacer durante el día, qué mejor, qué mejor tener un propósito que además te dé energía para las cosas que no tienes muchas ganas Exactamente, de y no hacer. solamente lo que Lo encuentro, pero a hoy día está más todo. fácil porque tú sabes lo que te gusta mirando obviamente las redes sociales y Google y Facebook te dice bajo las publicidades qué es lo que te está gustando y qué es lo que estás buscando en ese minuto. Por lo tanto, ya lo ves. Pero imagínate en otros tiempos, estaba viendo temas de orden y estaba la Marie Kondo, ¿te acordáis de ella que estuvo de moda? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo Maricondo llega a tener el propósito de enseñarnos a doblar la ropa para que sea más eficiente en el cajón? Y hay un programa de Netflix completo que se hizo famoso, viral, porque ella encontró que era quizás de haber sido una mujer muy obsesiva, que le gustaba el control y que le gustaban millones de cuestiones, pero eso lo aprovechó al 100% y dijo, mi propósito es enseñarles a otros cómo ordenar y hoy día es millonaria, ordenando los closets de las personas. Sí, qué heavy. Y así, cuánta gente, o sea, para mí, ponte tú uno de los propósitos más evidentes que encuentro que tienen más power también son los deportistas. O sea, que no tienen financiamientos, que no los apoyan en nada y qué sé yo, y cuando sale un deportista de elite exitoso y qué sé yo creo que eso fue básicamente a punta de propósito, de, loco, no sé, yo lo veo en el Martín y el Martín me dice, yo quiero jugar fútbol en todos los clubes del mundo y voy a viajar por el mundo jugando en todos los equipos que yo quiera conocer. Digo, loco, tiene 4 años, pero yo sé que su propósito va por ahí, ¿cachai? Porque el loco lo tiene tan claro como de visión, que No es como,
ahí Ya, bueno, ya, sí, apoyo, te creo y te voy a apoyar. porque si uno Pero ve yo hasta los grandes deportistas, y ahí hay sí, ejemplos televisados y otros que no tanto, pero los grandes deportistas que tenemos nosotros, por ejemplo, han sido, lo más probable es que cuando chicos les haya gustado ese deporte y las mamás pusieron y se subieron al caballo y dijeron, mi hijo va a cumplir su propósito. ¿Cómo se llama la mamá de este tenista? Que era, que claro. yo tengo súper mala memoria con esas cosas, porque no me importan tanto, pero el Nico Mazú con su mamá. Ella, El Nico Mazú, o sea, el Nico Mazú debe haber tenido un premio. el Chino Ríos también, po. El Chino Ríos también se lo llevaron a ir a Estados Unidos. Bueno, así es cuando... Y eso es lo otro rico que me pasa a mí, como en el descubrir mi propósito, es que con mi intuición que te contaba antes, con una conversación así, pucha, como que tengo algo, ¿cachai? Como que tengo un sexto sentido y me gusta decirle, como, ¿por qué no vais por acá? ¿Por qué no probáis esto? Yo jamás me voy a sentar contigo y te voy a decir, ¿sabéis qué? Este es tu propósito, hazlo así, 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 porque así te va a resultar. Jamás. Yo necesito que tú, con tu subconsciente y a conciencia, logres hacer ese clic que te diga, ah, esto era. Ya, sí, eso era. Ya, ahora te lo Es puedo que, decir, pero porque tú lo descubriste, ¿cachai? Y eso es lo que a mí sí, me pues tú no gusta también podías obligar del a nadie, propósito porque que estoy uno viviendo yo hoy ve día en la vida, muchas ¿cachai? cosas, pero de nuevo, aquí entramos un poquito otra vez al curso de milagros en ciertas cosas. Lo que yo soy, lo que yo veo y mi experiencia de vida es mi proyección. Si yo veo algo en ti, es que yo lo tengo. Ojo con Sí, eso, po. muchas veces las Sí, proyecciones son muy importantes. Claro, yo puedo decirte, eh, atenderte desde el lado de coach y decirte, hoy sí, tú tienes muchas habilidades de comunicación y tienes muchas habilidades en esto y aquí y aquello. Pero puede ser que no sea tan verdad y que yo me esté viendo y reflejando lo que yo soy en ti. Entonces, cada uno de nosotros tiene claro. que descubrirlo. Ahora, ¿cómo lo puedo descubrir? Con esto que dijiste tú de los me gusta, pero también puedo descubrirlo en qué me gusta de los otros, qué destaco de los otros. Si hay, y yo veo que alguien, hoy qué buen comunicador es, hoy qué bien se viste, hoy qué bien, bueno, puede ser, ve tú, po. ¿No será que tú eres un buen comunicador, que tú, que tú también te vistes bien, que tú también tenés buen gusto, y todas esas cosas que tú crees de los otros, las tienes tú. Otra manera de ver nuestro propósito, porque al final, Tuya. qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta, cuál es nuestra misión y todo eso se ve reflejado afuera. ¿Qué es lo que yo estoy viendo afuera? Yo estoy viendo puros problemas, tengo dos opciones, Sí, o me uno y soy otro problema, o busco soluciones a los problemas. Porque, o sea, también hay una tercera, me puedo hacer el loco con los claro. problemas. Pero no sacáis nada porque igual los problemas siguen ahí si tú los quieres ver y van a seguir, no los vaya a hacer, no te vayas a hacer cargo. Entonces, si yo veo problemas afuera, me hago cargo, primero, de irresponsable. ¿Qué problemas hay afuera y para quién son esos mensajes? Hoy día, por ejemplo, yo tuve un problema con una entrega de unas maderas de unos muebles que estaba recibiendo. El gallo me envía, me llega el pedido y abro el pedido completo, era muy pesado, lo abro, no era lo que yo necesitaba y llamé al gallo, oye, ¿me podí poner a buscar esto porque me entregaste mal? Y cualquier persona lo podría haber visto, oye, no, es que este es un problema, ¿cómo? Bla, 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 y agrandarlo. No, ¿sabéis qué? Esto que sucedió quizás era para que el gallo que me acaba de entregar se concentre, porque estaba distraído él, y me entregó a mí algo que no estaba correcto. Y el mensaje que yo le tenía que entregar a él era, ojo, tenéis que estar concentrado en tu pega, porque estáis haciéndolo mal. Yo no tengo por qué juzgarlo si lo hizo bien o mal. Yo lo mismo. Yo no vi un problema ahí. No. No vi algo que me generara. Al Pero fin- sí, él tiene que haberse quedado con ese mensaje. Ojalá.
Bueno, y eso es muy verdad, sí, ojalá. Eso es muy verdad lo que decís tú, pues que finalmente en esta vida vamos andando y nos van apareciendo personas y situaciones a nuestro alrededor que nos van, un poco lo que hablamos el jueves pasado, como levantando como espejo de lo que queremos ir viendo de esta otra persona, ¿cachai? ¿Para qué estamos viendo a esta otra persona? Y para hacer un mini resumen de un poco lo que hemos hablado, siento que es súper válido que si estás en búsqueda de tu propósito, primero enfocarte, si es que lo quieres encontrar, por supuesto, enfocarte en querer encontrarlo y en empezar a observar a tu alrededor qué es lo que te gusta y qué es lo que te va llamando la atención de tus personas cercanas o incluso ahora con las redes sociales, qué es lo que te gusta consumir de información, etcétera. Y eso, empezar a darle una vuelta de qué es lo que te hace sentido a ti y de cómo tú lo puedes incluir en tu vida para que sea parte de tu propósito y que te empiece a llenar de esta energía rica que hablamos al principio, que es la energía que te da ganas de levantarte al día siguiente, ¿cachai? Que te acostáis como con ganas de descansar o como con estas ideas en la cabeza, sin sobrepensar, sino como con ganas de querer hacer algo más que te mueva, que sea tu misión, visión, propósito, etcétera, y que quizás si estáis en la rueda, te saque un poco esta rueda como con estos gustitos, ¿cachai? Que yo también de repente los llamo un momento energizante y pum, me tomo un café caliente y ya, y ¿será mi propósito tomar un café caliente todos los días? Quizás, no sé, quizás porque eres buena para conversar y te vayas a tomar un café todos los días con alguien. Y de ahí puedes empezar a solucionar problemas, no sé, ¿cachai? No sé, pero va a depender todo de lo que a ti te empieza a gustar y de lo que querías hacer como tú. Imagínate desde ese café, pues, no sé, sería ingeniero y quería estudiar psicología y termináis siendo un gran psicólogo porque con ese café arregláis bien, no tengo idea. Pero es enfocarte un poco en qué es lo que a ti te gusta hacer para desde ahí empezar a buscar el Y como propósito también que ir es el que cerrando, detonante de pero todo. como para llevarlo a otro ejemplo más claro. Las empresas también tienen propósitos. Y muchas veces, tal como las personas, hay empresas que su propósito son solamente ganar plata. Y se nota. Y cuando solamente una empresa quiere ganar plata, no tiene el propósito, no tiene una visión, no tiene una misión, no tiene objetivos. Y tal como a nosotros nos pasa, y por eso lo llevo a una empresa para que uno lo vea afuera en grandes cosas. Una persona que se levanta para ganar plata, a la larga va a ser infeliz. Que lata decirlo, pero si tú te levantas y vas a trabajar porque vas a ir a sacar los recursos para poder viajar el próximo verano al Caribe, bacán, porque tenía un propósito, tenía una idea y algo, para algo estás levantándote todas las mañanas. Y al final del día, eso también es parte de las cosas que uno tiene que ir haciendo. Exacto. Porque idealmente uno no debería estar pensando en el mañana ni en el futuro, en el presente. Hoy me levanto en las mañanas porque estoy juntando plata para viajar. Hoy me levanto en las mañanas porque necesito llevar el pan a la casa porque mis niños tienen que comer y voy a llevarles el mejor pan de calidad que pueda. Y así, con cada una de las cosas, ese propósito finalmente es el que nos mueve. Porque hoy día las empresas desvaman porque lo único Sí. que están haciendo es cómo voy a ganar más dinero. Y siguen en el círculo. Y todas las personas que están trabajando en esos lugares, como no tienen el propósito claro, también se enferman, también les pasan cosas. Porque nosotros trabajamos en un mundo desde lo individual a lo colectivo. Y cuando ese colectivo perdió el propósito, también nos podemos ir a la punta del cerro. Las sociedades hoy día estamos perdiendo un propósito. Por eso tenemos crisis sociales. Porque no hay un propósito de cuidarnos, no hay un propósito de mantener este terreno, este territorio que nos llamamos país por alguna razón y le pusimos límites por alguna razón, y por eso hoy día las personas odian la palabra nacionalistas porque ya no se sienten identificados con el propósito de la nación. Y bueno, ahí les puedo preguntar, bueno, si perdiste el propósito de la nación, quiere decir que eres una persona muy individualista y ya dejaste de pensar en la sociedad, porque las naciones
fueron creadas para protegernos y protegernos entre nosotros. Algunos decidieron ser militares, algunos decidieron ser políticos, otros ingenieros, otros abogados, y cada uno de nosotros damos un granito de arena en esta gran nación para mover el engranaje, y pagamos nuestros impuestos para ayudar a las demás personas. Y por eso el propósito es muy importante, el propósito personal, los propósitos de empresa, el propósito de tu emprendimiento, el propósito de la nación. Incluso, yo no debería ni meterme en esto, Pía, sorry, pero el domingo nos va a tocar ir a votar. Vayan a votar, por favor, pero con un propósito. Queremos esta cuestión, queremos que siga esto. Los políticos están jugando con nosotros. Yo ahí puedo hacer un list completo de todo lo que yo creo, pero no va en lugar a esto. Pero el propósito de las cosas que tenemos que hacer es obligatorio. El propósito de ir, no ir a marcar una línea. Por último, da tu granito de arena, ¿sabéis qué? Mi propósito es que esta tontera que nos está pasando se mejore. Porque mientras antes logremos ser una nación, o logremos ser una sociedad mucho más civilizada y mejor, con los márgenes bien puestos, con los propósitos bien puestos, pucha, nos va a ir bien a todos. Po. Qué rico, ojalá. Bien. Sí, po. Y enganchando un poco de lo que dijiste recién, como que algunos decidieron ser políticos, otros decidieron ser ingenieros, bla, 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 cada uno va armando un rol para conformar esta sociedad. Y finalmente, lo mismo, si el domingo no vaya a votar o vaya a votar sin un propósito, etcétera, no estáis siendo partícipe de tu rol como propósito de este engranaje que es llamado sociedad o, pucha, hoy día donde estamos viviendo, ¿cachai? Al final, bueno, y ahí, perdón, pero si el 5% de la gente vive con un propósito, perdón que te lo diga, pero el domingo, Pero incluso lo no sé podemos dónde pensar van a ir más, esas votaciones. los Pero grandes en fin, naciones vayan y a esos votar igual. países que uno dice hoy nos encantaría ser como tales países. Esos países tienen propósito, hacer que su gente esté mejor. Tu propósito como madre es que mis hijos y mi esposo estén mejor. Sí, Tu totalmente. marido, que tú y tus hijos estén mejor. Esos son propósitos lindos y que te mueven y que nos generan cosas, que otros estén mejor. Sí. Y ojo, y eso también es súper importante como para cerrar ya, porque nos queda como un minuto para que cumplamos la Sí. hora. El propósito siempre tiene que aportar algo desde tu ser. ¿Qué voy a aportar yo a otros? Sí, hay que cuidarnos, sí, nos tenemos que mirar, sí, tenemos que hacer todo lo posible para que nosotros seamos los más importantes. Pero esa importancia es para yo poder tener las manos, la cabeza, la mente, las palabras tan claras y tan buenas para que otros puedan estar mejor, para motivar a otros, para enseñar a otros, e incluso aprender de otros. Pero si no tenemos esa conciencia, no vamos a llegar a ningún lado. Sí. Que nuestro primer propósito sea aprender día a día de nosotros y entregar a los demás. Amor. Nada. Sí. Así es, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, porque, bueno, el propósito es algo que todos debiéramos alcanzar también, a vivir, a entendernos, a aprender del ser y poder enfocarnos en quién somos Así en esta es. sociedad también, por el rol que Cumplimos jugamos la en base a nuestro hora ya. propósito. Qué increíble. Rápido. Ya, Seba, hoy te tocó hoy te Sí, es tocó que ser la otra moderador vez se me fue y a mí y el cuando dueño me del dijiste fue tiempo. como, ¿cómo pasó tan rápido? No, tenía que estar controlando. ¿Qué pasa? Pasa rápido esta hora. Se agradece mucho esta conversación, me llena el alma y el corazón, me encanta poder sentir que puedo compartir estos temas con más gente. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que aportaron también ahí con sus mensajitos. Esperamos de todo corazón poder entregarles un poquito solo desde la experiencia y desde el amor, quitando todo lo que es el ego y el Después de tus miedo palabras, de nuestro nada. rol. No sé si quieres decir algo más, Seba. No, nos vemos el próximo jueves. Cuídense, Nos que vemos el tengan un próximo bonito fin de semana. jueves. Ahí Chao, les mantenemos, chao. nos vemos. Ahí los mantenemos al tanto de Chao, chao. nuestro próximo Bajo el Árbol. Que estén muy bien. Buenas noches.